Entonces, hoy día, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de otras dos necesidades, que son el optimismo y la predictibilidad o la capacidad de predicción. ¿Okay? No como los brujos, sino la capacidad de predicción. Eh, Vamos a ver, aquí estamos. ¿Ok? Entonces, vamos a arrancar y poco a poco pues vamos a ir contestando algunas preguntas. Tengo algunas personas por acá que no sé por qué no se pueden conectar. Siempre pasa con alguien. A ver. Ok, entonces, vamos a arrancar. Aprovechemos el tiempo, aprovechemos la tarde. Hoy va a llover en Guayaquil, probablemente. Tiene toda la cara de lluvia. Así que aprovechemos el día. Si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat y la vamos trabajando. La tercera necesidad, ayer vimos las dos primeras, conectarnos con otra persona, conectar emocionalmente con un grupo, pertenecer a algo, es importante para generar esta sensación de bienestar emocional. La segunda necesidad es este sentido de control, de tener claro qué puedo controlar, qué está en mi alcance de control, qué no está en mi alcance de control, qué puedo yo realmente controlar y qué no puedo controlar, qué es mucho, que se sale de mi control. Y bueno, ayer pusimos muchos ejemplos de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la tercera, que es optimismo. Y ser optimista, algunas personas incluso dicen que cómo puedes, por ejemplo, ser optimista en una situación como la que está pasando ahora. Pero quisiera definir primero un poco qué significa ser optimista. ¿Okay? Ser optimista básicamente es tener una visión positiva del futuro y a la vez una visión saludable del futuro. ¿Okay? ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo tener una visión optimista del futuro y decir, o una visión optimista de mi salud, y decir, no, yo soy súper saludable y a mí no me pasa absolutamente nada. Entonces voy a salir a la calle sin mascarilla, sin protección, sin nada, ¿ok? Porque mi salud es perfecta. Entonces soy muy optimista, a mí me enseñaron a ser súper positivo, a tener las vibraciones muy elevadas y a no pensar en la enfermedad, ¿ok? Entonces tú sales y a lo mejor, quién sabe, pero a lo mejor te funciona y no te enfermas, pero llegas a tu casa y contagias a otra persona. Eso es un optimismo que no es saludable. Otro ejemplo, y son cosas reales que he escuchado, qué sé yo, estás en la calle, tienes un accidente, te rompes un brazo, y dices, bueno, no importa, yo me voy a curar con el poder de la mente, entonces no necesito un médico para que me agarre el brazo y lo ponga en su sitio. Claro que hace falta, por muy optimista que seas, necesitas una atención adecuada para esa situación. Entonces, cuando el optimismo pasa a una visión positiva y real, deja de ser optimismo, ya no es optimismo. Simplemente es una visión que puede causarte desastres. ¿Okay? Entonces, hay que tener claro esa diferencia. Ser optimista es tener una visión positiva del futuro, pero al mismo tiempo saludable. ¿Sí? Ok, no me voy a enfermar, voy a estar bien. Está bien, eso está bien. Y además voy a tomar todas las medidas de seguridad que sugieren los expertos. Probablemente sí que te va a funcionar tomar las medidas de seguridad y ser optimista. Eso va a ayudar mucho. Ahora, hay algunos números interesantes porque los optimistas tienden a ser mejores en desempeñarse en sus áreas de trabajo. Por ejemplo, una persona pesimista, si tú le das un proyecto o una idea, te va a decir, ¿sabes qué? No, eso yo ya lo he visto que alguien lo intentó hacer y no se puede. Listo, ahí murió, ahí quedó, no va a haber más. ¿No? Esa persona no va a intentar, no va a hacer el intento. Una persona optimista te va a decir, sí, yo vi que muchas personas lo han intentado y no funciona, vamos a probar nosotros, capaz que a nosotros sí nos sale. ¿Sí? Eso es una visión optimista, una visión del futuro donde me abro la posibilidad de algo mejor. No es una visión ciega, simplemente es una visión de que algo puede ser mejor. Y leí una investigación interesante que tiene que ver, ¿no? El optimista siempre tiene que ver con ver el vaso medio lleno.
Hay una estadística que dice que los niños con cáncer tienen una posibilidad del 25% de fallecer debido a esa enfermedad. Es interesante que cuando a los padres se les dice esto, no entran en un estado de estrés demasiado elevado, porque ven 25% como algo pequeño. Son optimistas. Cuando le dicen, ¿sabe que su hijo tiene el 75% de probabilidades de sobrevivir? Ah, buenísimo, hagamos el tratamiento porque esto va a funcionar. Entonces, ese 75% de personas en este estado positivo perciben las curaciones como un hecho milagroso, como una cosa, eh, como una cosa de la buena fortuna, como una bendición, como algo que les pasó de, de una forma tal vez más allá de su control, como algo más grande. ¿Ok? Eso también es parte de esta idea o de este concepto de optimismo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esta idea, ¿cuánto espero, o viene una pregunta importante, cuánto espero que todo mejore a pesar de los desafíos que enfrento? Pensemos en esta situación particular en la que nos encontramos hoy. ¿Qué idea tengo del futuro? ¿Soy optimista de las cosas que van a pasar? ¿Soy pesimista de las cosas que van a pasar? ¿Ok? ¿Cómo funciona? Yo me acuerdo que yo, antes de que entráramos a la cuarentena, puede ser unas 2 semanas antes, yo llamé a una amiga y le digo, armemos un taller en video. El resto del año vamos a pasar probablemente más tiempo en casa y no va a haber la posibilidad de hacer talleres en vivo. Me decía, no piensas así, estás pensando negativamente. Le digo, no, o sea, yo espero que las cosas se resuelvan y se resuelvan pronto, pero es una realidad que vamos a tener que entrar en un proceso de aislamiento, es una realidad que va a tomar un tiempo porque así son las estadísticas, porque así son los procedimientos adecuados. Entonces, simplemente lo que yo le decía era que nos peguemos a la realidad de una forma optimista. Entonces, en ese caso, bueno, ella me dijo que no, hay que pensar así, y no sé qué. Entonces se separó por completo de la realidad. La realidad era el hecho. Cuando yo trabajo o entrevisto a personas que han pasado por enfermedades terminales, ellos no niegan la enfermedad. No es que se ponen a decir, no estoy enfermo, no estoy enfermo, no estoy enfermo, para nada. Ellos saben que tienen la enfermedad, son conscientes de que tienen esta enfermedad, pero tienen una visión de curación. Ellos se imaginan a sí mismos en el proceso de mejorar su salud continuamente hasta que salen de ese problema. No se quedan atrapados en esa parte del problema. Saben que hay un problema, cáncer, pero ellos ya están en una visión de me voy a curar de esto. Estamos en una etapa ahora de quedarnos en casa, pero las personas optimistas ya están en una visión de cómo voy a aprovechar este tiempo. Voy a aprender, tal vez solo voy a sobrevivir, voy a descubrir un nuevo proyecto, voy a hacer algo nuevo. No hay nada ni bueno ni malo, pero depende de cómo tú te enfoques y cómo utilices este tiempo y este espacio, ¿ok? Entonces, eh, de eso se trata un poco este asunto en particular del optimismo. No de negar la realidad y decir no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, sino más bien de cómo tomo de una forma positiva esto que sí está pasando. Entonces, hay una investigación de un señor que se llama Richard Wiseman, si no me equivoco, sí, el doctor Richard Wiseman. Él encontró que hay 4 factores que nos pueden ayudar a mejorar la suerte, ¿ok? Eso es una cosa bien interesante, pero hay 4 factores que pueden ayudar a mejorar la suerte. Y es más, yo alguna vez escribí un artículo sobre esto, se lo voy a dejar aquí para que luego lo puedan revisar, lo voy a dejar en el chat. Y estos 4 factores son los siguientes. Primero, una persona con suerte, tiende a maximizar las oportunidades. Las personas con suerte son expertas en crear algo, en hacer algo, en enfocarse en metas, y cuando aparece una oportunidad,
ellos la agarran. Ellos no esperan hasta que pase la primera ola, la segunda ola, la tercera ola. Ellos se agarran a la oportunidad de entrada, de inicio. ¿Okay? Entonces, eso es lo primero que hacen. ¿Cómo puedes mejorar en esta parte? ¿Cómo puedes maximizar más tus oportunidades? Tienes que cambiar tu forma de hacer preguntas. Pregúntate, por ejemplo, en este momento, ¿cómo aprovecho el tiempo en casa? ¿Sí? Yo sé que hay personas que están pasando por situaciones de estrés extremo. Justamente por eso abrí el taller que voy a hacer el jueves y viernes, porque quiero trabajar con personas que estén pasando por estos periodos de estrés muy grandes. Pero también en medio de este estrés puedes aprender algo, puedes descubrir, a ver, a lo mejor este momento, en casa, en cuarentena, puedo aprender a manejar mis emociones como nunca antes he aprendido y por fin dejar de ser víctima de mis emociones y poder moverme a mi favor. ¿Okay? La otra pregunta que me puedo hacer es, ¿qué puedo hacer con esto que está pasando a mi alrededor? ¿O qué puedo hacer yo? ¿Qué oportunidad hay? ¿Okay? Y la tercera, que es una pregunta de acción, es ¿por dónde puedo empezar hoy? No mañana, no en 2 semanas. Ayer hablaba con un amigo y me decía, oye, ¿cómo estás haciendo eso de los videos? Bueno, y le expliqué todo el proceso, los correos y todo. Y me decía, ya, porque en unas 2 semanas quiero empezar. Y yo le digo, en 2 semanas probablemente todo esto esté pasando y va a ser muy tarde. Entonces, la suerte tiene que ver con aprovechar una oportunidad en el momento preciso. ¿Sí? Esta persona va a esperar un par de semanas cuando, igual vamos a seguir en casa, pero cuando hay un gran número de personas, yo tengo muchos colegas que están haciendo charlas gratuitas. Entonces, llega un punto donde ya ni siquiera del tiempo, ¿no? Yo ya tengo una agenda donde mañana hay una charla, el otro día había una charla médica, el otro día, y luego veía una charla de planificación, y luego tienes una agenda llena de charlas. A medida que se va agregando gente, pues cada vez hay menos espacio. La segunda cosa es que suelen ser muy efectivos a la hora de seguir su intuición. Estas personas, con suerte, son muy intuitivas. Yo recuerdo un ejemplo clarísimo, me pasó hace, no sé, unos 10 años cuando estaba en la universidad. Era una mañana, iba a salir de la casa y clarito, me acuerdo que era un domingo, iba a una clase de la universidad, se llamaban ayudantías, ¿no? Era previo a exámenes, uno estaba ahí donde iba a cualquier clase, a cualquier hora para aprender esa materia difícil. Y me acuerdo que yo estaba en la puerta de la casa y cuando iba a salir, escuché una voz en mi cabeza que decía, no lleves tu teléfono, pero sí, fue muy nítido. Y yo como solo la ignoré esa voz en mi cabeza. Salí de mi casa, era domingo, habrá sido máximo 7 de la mañana. Entonces salí, fui a tomar el bus y antes de agarrar el bus, pasó un tipo en una bicicleta y me robó el teléfono. Fue lo único que me robó esa mañana, me acuerdo tanto. Me robó el teléfono, solo me pidió el teléfono, me robó y se fue. Y siempre lo recuerdo como una experiencia que me hace recordar la importancia de prestarle atención a mi intuición. Cuando algo dentro de mí dice, haz esto o no hagas esto, trato de prestarle más atención desde ese día, porque suele ser muy efectivo, ¿sí? Hay muchas señales que tú no percibes conscientemente, pero pasa. Y esta gente con suerte tiende a seguir esas intuiciones, tiende a seguir esas corazonadas. ¿Cómo desarrollas la intuición? Practicando meditación, relajación, ejercicio físico, cosas que te ayuden a interiorizar, a moverte un poco hacia adentro de ti y prestarte atención desde ahí. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta antes de que siga? Siento que he hablado un montón en un ratito. No sé cómo van. No sé si tienen alguna pregunta. Si todo está bien, háganme un ok si todo está bien en el chat para poder seguir, para saber que todos están aquí. ¿Sí? Seguimos entonces. Ok, entonces, la tercera, que es que las personas con suerte esperan la suerte. Las personas con suerte sienten
que son personas con suerte. Entonces, ellos salen esperando encontrarse la moneda en la calle. ¿Ok? Ellos ya salen preparados para eso. Y es lo que en psicología llaman la profecía que se cumple a sí mismo. La profecía que se cumple a sí mismo es básicamente cuando tú dices, bueno, hoy va a ser un buen día, y luego en el camino encuentras alguna razón para decir, ah, sí, es un buen día, ¿ok? Porque lo pensé. Esas son profecías que se cumplen a sí mismas, y las personas con, y las personas con suerte, o las personas que se consideran personas con suerte, tienden a hacer mucho esta parte de sentirse así todo el tiempo, de sentir que son personas afortunadas, que les pasan cosas buenas. ¿Ok? Entonces piensen, ustedes son ese tipo de personas que yo conozco personas que salen y dicen que a mí nunca me pasa nada, a mí me pasa todo lo malo, o qué sé yo, ese día le agarré el tráfico y a mí me pasa de todo. Pero siempre cuando dicen me pasa de todo, se refieren a que le pasa de todo lo malo. No sé si conocen gente así. En todo caso, estas personas, para tener más suerte, se sienten personas con suerte. Ellas salen esperando que algo bueno les pase. Básicamente es eso. Viven su vida esperando que algo bueno pase todo el tiempo. ¿Ok? Y eso, de alguna forma, les ayuda. Al final del día, cuando tú revisas, tú dices, ah, sí, bueno, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto, y te sientes feliz, te sientes con suerte. Y eso va alimentándose a sí mismo, ¿no? Como cuando tú lees el horóscopo, tú dices, Piscis, hoy vas a encontrar una gran noticia. Entonces, en ese momento, tú seteas tu mente, tú te programas, y no importa qué noticia sea, cuando llegue una noticia que te impacte, tú vas a decir, ahí está lo que decía el horóscopo, la gran noticia que esperaba. Obviamente, porque tú te programaste para esperarlo. Entonces, es lo mismo. Puedes decirte todos los días, Javier, hoy te vas a encontrar algo bueno. Punto. Puedes hacerlo todos los días. ¿Ok? Y el último punto, la cuarta cosa que hace la gente optimista, o la gente que aumenta su suerte, por decirlo así, es que saben cambiar lo malo en bueno. No importa qué les pase, no importa qué les suceda, ellos saben darle la vuelta a las cosas para encontrarle el lado positivo a eso. Obviamente eso también es una cualidad del optimismo, pero esta es la cuarta cualidad que tendrían las personas que saben cómo aumentar su suerte. No importa cuál sea la ola que llegue, ellos saben decir, esto de aquí, ¿cómo lo uso a mi favor? ¿Cómo le saco provecho a esto? ¿Cómo le saco beneficio a esto? Yo les conté cuando hablamos hace unas 2 semanas de mi libro Tu mente, tus palabras, tu cuerpo. Ese libro yo lo escribí después de que mi mamá falleció. Fue un evento horrible, pero ese evento generó una cosa positiva. Fue suerte, puede ser suerte, si lo vemos desde el factor de que yo supe cómo girar lo malo en algo bueno. ¿Ok? En ese momento se convirtió en un factor de suerte. María nos hace una pregunta. Como una especie de convicción o fe o intuición que aseguran que algo bueno le sucederá y lo atribuyen a la suerte, algo así. Sí, un poco. La verdad es que las personas que tienen suerte simplemente están expectantes a que algo bueno suceda. Si tú sales mirando al piso, esperando encontrar una moneda, en algún rato del día la vas a encontrar porque la estás buscando. ¿Sí? Yo lo he probado, he salido buscando, solo para probar este ejercicio. Si tú sales un día entero buscando encontrarte plata en la calle, vas a encontrarte monedas, vas a encontrarte algo. ¿Por qué? Porque tu cabeza está programada para eso y tus ojos están rastreando, están buscando, están enfocadas en eso. Probablemente si ese día te hago una pregunta diferente, como ese día, por ejemplo, si te digo hoy día, sal a buscar monedas, y te digo, ¿cuántos carros rojos viste? No vas a saber cuántos carros rojos viste, porque estuviste enfocada en encontrar algo. Entonces, eso, así es más o menos, María, cómo funciona esto. Marita nos hace por acá otra pregunta. Por ejemplo, yo por casualidad de la vida, cuando veo una publicación de mi horóscopo, no porque la busque, sí, porque está en todas partes ahora.
Me sucede que lo que se escribe concuerda conmigo, pero no es algo de ese día, sino como una habilidad en general. Sí, eso tiene mucho que ver también con el lenguaje. Casi hay un experimento de Derren Brown donde él hace una lectura de un grupo de personas. Él les lee la mano, los mira y todo, les dice que lo esperen una hora. El tipo va, les dice que él va a escribir una carta privada a cada uno de sus cualidades, de las características generales que tienen, y les da la carta al final. Cuando cada uno lee la carta, les hacen como una entrevista a cada uno, ¿no? Y ellos dicen, wow, yo no creía en el horóscopo, yo no creía en esto, pero es increíble, ahora creo en las cosas, en los poderes del más allá, en las cosas de no sé qué, y bla, 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 bla. Al final del experimento, Derren Brown hace que se intercambien las cartas, la descripción que él les había hecho a cada uno, y todas las hojas tenían exactamente la misma descripción. Pero todas estas personas, incluso de distintas edades, todos se sintieron identificados como si la carta hubiera sido exclusiva para ellos. Porque hay ciertas palabras, cierta forma de hablar que hace que tú inmediatamente te conectes con eso. Es un lenguaje muy general el que se usa en, en el horóscopo, en las cartas, en ese tipo de cosas. Víctor, sí, expectativas sin apego, por supuesto, para mantenerte en el optimismo, ¿no? Voy a tener un día con suerte, no sé cuál va a ser, no sé qué va a pasar, pero va a ser un buen día. Exacto, entonces no estás, no estás como tenso por ver cuál es la cosa buena. Silma, convertirse en creadores, sí. ¿Ok? Eh, Marita dice, yo sin querer me he convencido toda la vida que lo único que no tiene solución en la vida es la muerte. Y como yo siempre digo, la muerte ni siquiera es un problema. Así que todos los problemas se pueden solucionar. Es una premisa que desde pequeña me ha metido en la cabeza y sin querer es lo que aplico toda la vida. Genial. Es una buena idea. Y es la forma en la que logras tus objetivos. Muy aparte de pedir a Dios y mover contactos y lo demás. Claro, pero siempre encuentras un recurso. Incluso las oraciones, para muchas personas, para nosotros son un recurso. ¿Okay? Genial, muy bien. Eso hasta ahí con el optimismo. Entonces, ¿qué tan optimistas son? ¿Qué visión tienen del mundo, de las situaciones, de lo que les pasa, de ustedes mismos? ¿Es una visión optimista? ¿Es una visión pesimista? ¿Cómo es esta visión? ¿Ok? Y segundo, predictibilidad. La predictibilidad tiene que ver con qué tan capaz, esta es una necesidad interesante, esta es una necesidad súper importante de cumplir. ¿Qué tan capaz soy de predecir los eventos? Ayer hablé un poco de eso en el tema del control, ¿ok? Pero la predictibilidad tiene que ver con qué tan capaz soy de predecir eventos que se pueden dar en el futuro. Por ejemplo, eh, cuando salgo a trabajar y me voy en transporte público, no importa porque yo ya sé que siempre está lleno, es verdad, me estreso, que está lleno, no sé qué, pero yo sé que ya está lleno, yo sé que siempre está lleno y eso es predecible. Eso hace que de cierta forma yo tenga una sensación de tranquilidad. Chicos, en este momento van a empezar a escuchar un poco de ruido porque está lloviendo y en mi casa parece que está lloviendo muy fuerte, ¿ok? Entonces, si tienen problemas para escucharme, me avisan para subir un poquito mi volumen. Ok, entonces, es importante, mejor dicho, ser capaz de predecir ciertos eventos hace que tú tengas una mejor respuesta ante el estrés y ante el dolor. ¿Sí? Hay un ejercicio de hipnosis donde agarras una aguja grande y la pones dentro de la piel de otra persona para demostrar manejo del dolor. Pero tú a esta persona primero le avisas un montón de veces que le vas a clavar una aguja ahí. Entonces esta persona tiene tiempo de predecir que va a haber un dolor y su cuerpo tiene un tiempo para adaptarse a ese dolor, generar químicos necesarios para que cuando la aguja pase no haya dolor. ¿Sí? Entonces la predictibilidad nos ayuda a manejar mejor el dolor
y el estrés. Ahora, la demasiado poca predictibilidad también puede ser contraproducente. Si yo sé todo lo que puede pasar, es aburrido. E incluso hay un par de estudios que demuestran que si tu trabajo, tú sabes como que todos los días vas y haces lo mismo, escribes las mismas cosas, no tienes que hacer el mismo trabajo, vas al mismo lugar, tienes que hablar con la misma persona, las mismas conversaciones cada día. Incluso hay un estudio que demuestra que eso puede hacer que la gente sufra de presión alta dentro del trabajo, porque es demasiado predecible, es demasiado aburrido y tu cuerpo no necesita algo de incertidumbre, algo de no sé qué va a pasar. ¿Okay? Y ponía estos dos ejemplos porque en las parejas, en cambio, puede suceder justo lo contrario. Cuando todo es predecible, o mejor dicho, en la búsqueda de esta cosa impredecible, como les decía yo ayer, estas necesidades las vamos a cumplir siempre, como sea. Vamos a encontrar una manera de cumplir con estas 6 necesidades. Entonces, si todo es muy predecible y necesito volverlo un poco impredecible, hay gente que utiliza la vía de la infidelidad en las relaciones. O termina una relación y va y empieza otra, y termina una y va y empieza otra, termina una y va y empieza otra. Porque eso le da esa sensación de impredecible. También pasa lo contrario. Hay gente que tiene relaciones muy, muy destructivas, pero conocidas, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Entonces se mantiene ese enfoque y prefieren mantenerse ahí, haya maltratos, lo que sea, incluso muerte, antes que cambiar, antes que salir de ahí, porque eso es predecible y les gusta muchísimo lo predecible. Hay gente que en cambio le gusta mucho lo impredecible, entonces todo el tiempo está cambiando de cosas y no es muy quieta. Sí, hay gente que se lanza de puentes, de aviones, cosas que yo no haría, yo prefiero las partes predecibles, pero hay gente que sí funciona desde ese enfoque, ¿ok? Entonces, lo digo porque también tengo algunas personas, he tenido clientes que es como, sí, mi trabajo no me gusta, estoy insatisfecho con mi trabajo, bla, 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 bla. Ok, ¿cómo puedes aplicar esta necesidad? ¿Cómo haces, si es demasiado predecible, qué puedes hacer dentro de tu trabajo para poner un poco de variedad? Y si tal vez es demasiado variado, ¿qué puedes hacer para que se vuelva un poco más, eh, tal vez más organizado, más preciso, y no haya esa variedad extrema que te pueda generar estrés? ¿Sí? ¿Cómo puedo moverme en esas dos cosas? La idea es que estés ahí jugando, ¿no? El ser humano no está quieto, siempre vas a estar moviéndote entre una y otra. El truco es cómo hago para que esta predicción no sea demasiado predecible que se vuelva la vida aburrida, y que sea demasiado impredecible que todo se vuelva abrumador y estresante. Y, y investigando esto encontraba un ejemplo sumamente interesante de eh, cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Los pueblos, para que vean el extremo al que se llega con las necesidades emocionales, los lugares donde los bombardeos eran como frecuentes y organizados, digamos, por decirlo de alguna forma, qué sé yo, todas las semanas ese lugar era bombardeado. Esta gente, a pesar de tener bombardeos frecuentes, tenía niveles de estrés más bajos que los lugares donde estos ataques eran erráticos, donde un día sí, un día no, una semana sí, 2 semanas no, y después sí, después no. Al no tener esa capacidad de saber si va a pasar o no va a pasar y no tener ese espacio de preparación, estas personas acumulaban más estrés que las personas que ya sabían que eso iba a pasar la siguiente semana, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, como dice acá, necesitamos ser capaces de predecir ciertos eventos y de la novedad de otras circunstancias. Necesitamos ese balance para poder ser felices. Entonces, ¿me siento a merced de los eventos externos o disfrutas de las sorpresas, de los cambios? Y la pregunta final en esta parte es, ¿qué tan confortable te sientes con la incertidumbre?
Por ejemplo, en lo que pasó hace poco, creo que a todos nos cogió un poco de sorpresa el tener que quedarnos en casa. Tal vez hay otras personas que cuando vieron que sucedió en China, que sucedió en Italia, que sucedió en España, dijo, bueno, nos va a tocar. Y tuvo un poco más de predicción. ¿Sí? Luis dice que antes le pasaba, me imagino que lo que se veía un día igual al otro, pero yo siempre digo que cada día es diferente y se aprende algo nuevo, y hasta ahora te ha servido. Es una gran forma de hacerlo, Luis. María dice, lo mejor es que las cosas lleguen por sorpresa a veces, no sabiendo ya todo lo que sucederá, me suele pasar. Cuando hay gente que se hace lecturas de las cartas, tabaco, futuro, hay mucha gente que quiere saber a toda costa lo que sucederá, es muy predecible. ¿Es algo innato eso? No sé si innato, pero puede ser muy aprendido, ¿no? Hay muchas personas que tienden a ser más de tener control, entonces quiero predecir, quiero saber qué va a pasar para poder tomar acción. Hay gente que en cambio es más de pasa la sorpresa y ahí vemos qué hacemos. ¿Okay? Piensen en algo simple. Cuando ustedes salen con sus amigos, van a hacer una reunión con sus amigos, ustedes son de los que se organizan, que van a comer por teléfono, ¿no? Que van a comer, que van a tomar, a qué hora se van a reunir, hasta qué hora se van a quedar, quién va a llevar lo uno, quién va a llevar lo otro, quién va a llevar esto. O son de los que primero llegan ahí, se miran las caras y a ver, ¿qué hacemos? ¿Cuál de los dos son? Vamos, quisiera que me contesten algunos de ustedes. ¿Cuál de los dos grupos, a cuál de los dos grupos pertenecen? Vamos a ver. ¿A cuál de los dos grupos pertenecen? Pertenecen eh, al grupo quiero, quiero saberlo todo, o pertenecen más bien al grupo, ahí vemos qué hacemos cuando nos reunimos. Por acá, en Instagram, una gran amiga, María José, me dice que siempre le dicen que está mal ser controlador. Claro, o sea, como que el problema siempre son los extremos, ¿no? Si yo no tengo ningún control, probablemente en mi trabajo voy a ser un problema. Si tengo demasiado control, probablemente también va a ser un problema. Al que Víctor dice, prefiero saber ciertas cosas y sorpresa en el contexto es chévere, ok, es innato predecir cosas. Cuando cruzamos la calle, solo de un vistazo, claro, por supuesto, Ronald. Ajá, el cerebro calcula, sí, total. Sin saber los números exactos, toma la decisión de si cruzo o no basado, exactamente, sí, sí, es natural. Todo el ser humano, digamos que esta predicción, esta capacidad de predecir es la que nos ha mantenido vivos, que nos ha hecho mantenernos vivos a lo largo del tiempo. El punto, por eso es una necesidad natural. El punto es que cuando se vuelve excesivo, pues obviamente como que pierde gracia todo lo demás, ¿no? María dice que le llegue todo por sorpresa. Ambos pueden ser dependiendo de la situación. Sí, del grupo, ahí vemos qué pasa. Sí, Denise, muy bien. Con mis amigos, ahí vemos qué hacemos. En el trabajo quiero controlar todo. Glenda tiene clarísimo, ¿no? Ese es un gran ejemplo, Glenda. Glenda tiene clarísimo. Ahí vemos qué hacemos con los amigos y en el trabajo quieres tener el máximo control. Está bien, perfecto. Claro, Glenda tiene un trabajo administrativo, entonces necesita tener un control. Si no lo tuviera, pues puede perder el trabajo o las cosas se pueden poner de cabeza. Por acá me dice, la vida es mejor planificarla porque puedes definir la productividad de cada momento de tu día y puedes tener una noción de qué puede suceder. El tiempo es invaluable como para quedarse viendo las caras. Ok, muy bien. Ahí tenemos un claro ejemplo de supercontrol. Al que perteneces al grupo que quiere saberlo todo, o al menos lo básico para podernos reunir. Genial. No quiere decir que seas un sí, pero necesitas poder decidir qué hacer para que sea productivo. Sí, igual eso entra en otro rango, es interesante, porque ser productivo también es un concepto que depende de cada persona, ¿no? Por ejemplo, para una persona ser productivo quiere decir hagamos algo que agregue valor al mundo. Si tal vez para otra persona ser productivo quiere decir cuánto nos vamos a reír cuando nos encontremos. Depende de cada persona el concepto de ser productivo. Obviamente en el trabajo quiero ser tan productivo como pueda, pero con mis amigos también quiero ser productivo, pero tal vez es diferente, ¿no? Tal vez el tiempo productivo sería que alcancemos a comer, que alcancemos a conversar, que alcancemos a contar ciertas cosas que tenemos pendiente de conversar. Puede ser.
Luis dice, nos reunimos y nos ponemos de acuerdo qué se va a hacer. Ok, eres más de primero voy y ahí vemos qué hacemos. Ya, genial. Entonces es interesante. Ahora, el reto de esta clase sería que si ustedes sienten que están como muy polarizados en ciertas cosas, prueben usar el otro lado, ¿sí? No les digo que se cambien al otro lado, solo les digo que prueben el otro lado. Un día, un par de horas. Por ejemplo, si ustedes son de los que se levantan y no saben qué van a hacer ese día, al menos en esta cuarentena, hay gente que como que va viendo ahí que se hace en el día a día, prueben a hacer un plan. Hagan un plan, a ver, voy a estar haciendo esto, 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 esto. O, si ustedes son de los que hacen el plan y ya tienen que todos los días siguen un horario, prueben un par de días levantarse y ver qué hacen, sin plan. En ese día, en ese rato, ver qué se ponen a hacer. ¿Ok? Esa sería una forma de ir buscando el equilibrio. De todas maneras, las dos cosas son necesidades. Recuerden que lo que estamos viendo desde ayer, las necesidades esenciales, tienen que ver con que si no cumplimos estas 6 necesidades, nos vamos a sentir infelices. ¿Okay? Son básicas, son completamente esenciales. Tener un sentido de conexión con otras personas, un sentido de pertenencia, un sentido de identidad de grupo, tener un sentido de control sobre mí, sobre ciertas cosas. También el sentido de soltar, de saber que hay cosas que no puedo controlar cuando se acaba la cuarentena, no puedo controlar si mis vecinos se quedan en su casa o no se quedan en su casa. Tercero, optimismo. ¿Cuál es la visión que tengo de las cosas y del futuro? Y cuarta, que es la que hemos visto hasta hoy, la capacidad de predecir y no predecir, ¿no? Ese equilibrio entre necesito saber ciertas cosas, pero también tengo que darle espacio a la incertidumbre, ¿no? Digamos, ahora yo sí conozco personas que tienen este tema de la predicción al máximo, entonces incluso casi que tienen un formulario armado para, por ejemplo, para potenciales parejas, ¿no? Tienen que cumplir, llenar todo el formulario, ir al otro lado, leer el contrato, firma aquí, firma acá, pon la huella, anda al registro, notariza, y de ahí podemos salir a conversar una primera vez. Hay personas que sí conozco que hacen cosas, tal vez estoy exagerando un poco, pero no tanto. Entonces, en los viajes, por ejemplo, yo tengo amigos que para viajar revisan dónde van, a qué hora van, cómo lo hacen, dónde se van a quedar. Aquí tengo a mi amiga Patricia, con quien hemos ido a un montón de clases de Feldenkrais en Argentina. Me parece fascinante, por ejemplo, siempre me pongo de acuerdo con Patricia porque yo sé que Patricia tiene un plan. Patricia, cuando yo la llamo, Patricia tiene un lugar al que va a llegar, tiene un lugar a donde el día que se va a mover, cómo funciona, ¿sí? En cambio, por ejemplo, cuando yo compro un pasaje, 2 días antes, una semana antes de viajar, estoy viendo cuándo es que viajo, domingo, lunes. Así soy, yo soy más del otro lado, ¿ok? Por ejemplo, dice en los viajes es esencial planificar para planificar cada momento, sobre todo por los presupuestos. Claro, entonces hay otras personas, en cambio, que hacen justo lo contrario, ¿no? Está ahí el tema de los mochileros, por ejemplo. Como, bueno, vamos a hacer este recorrido. Empieza aquí y termina aquí. ¿Qué pasa en medio? Dios sabrá. Ese es otro grupo, es interesante también. Tengo una amiga que se hizo un viaje hace poco y le fue bastante bien, aprendiendo la experiencia de soltar, de ir viendo qué pasa en el camino. ¿Okay? Entonces, son modelos distintos. También, otra cosa que puedes hacer, si te cuesta mucho cambiarte de lugar, es juntarte con personas que estén en el otro lado. Al principio va a ser un conflicto, al principio te vas a chocar un montón con esas personas, porque tú vas a pensar que tú estás bien y que otra persona está mal. Pero es interesante, por ejemplo, lo que les decía con Patricia. Yo con Patricia trato de juntarme cuando ella se trata de estar en Argentina, porque ella tiene un plan, ella sabe dónde uno puede ir a comer, dónde uno puede hacer ciertas cosas, donde hay una farmacia, una heladería, sabe dónde están las cosas. En cambio yo salgo, miro a las calles y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? Todavía queda día por delante. ¿Ok? Soy más del lado de lo impredecible que de lo predecible. ¿Ok? Por acá, déjame ver qué más.
2 días antes de la cuarentena soñé algo raro con muertos, etcétera. Dice María que a lo mejor tiene encendida la predicción. Sí, igual, como yo les contaba, el cuerpo avisa. Si uno presta mucha atención, nuestra mente, nuestro cuerpo avisa. Siempre hay un aviso previo a que algo pase. Siempre, siempre. Los sueños avisan muchísimas cosas. Avisan problemas, avisan soluciones. Muchos inventores utilizan los sueños para crear cosas. Mucha gente que desarrolla, incluso ahora en temas de tecnología, si uno se pone a leer la vida de estas personas, ellos hacen estas cosas, como utilizar sus sueños para generar mejores ideas. Marita dice, me gusta planificar viajes, pero lo esencial, de ahí prefiero conocer y sorprenderme. Sí, es interesante, chévere. He leído algunos tipos de comentarios hoy día, están buenos. Me gusta, me gusta. Entonces, ¿alguna pregunta, chicos y chicas? Sobre todo chicas, aquí hay más chicas que chicos. Sobre lo que hemos hecho hoy. Ha sido un tema bien interesante. Ya veo que el tema de la predictibilidad les llega, a todos les llega. Sí, los sueños, como para explicarlo un poco, desde mi punto de vista muy personal, tienen varias funciones. Primero, aprender o consolidar lo que aprendiste en el día. Tu mente repasa, tu inconsciente repasa lo que hiciste en el día para asimilar los conocimientos. Y otra cosa que hace es buscar probabilidades, ¿sí? Comienza a correr películas de situaciones que podrían pasar, ¿ok? Situaciones que podrían pasar. ¿Con qué fin? Con el fin de que te prepares por si acaso, ¿ok? Entonces comienzas a ver ciertas opciones en tu mente. Yo nunca tomo los sueños como una predicción, pero sí como una posibilidad, ¿ok? Eso es una cosa muy personal. No las tomo como una predicción de que algo va a pasar porque lo soñé, sino más bien como una advertencia, o como un aviso de, hey, pilas que esto podría pasar si no haces algo, o podría pasar si haces algo, ¿sí? Luis dice, la última noticia o conversación de algo antes de dormir, sueñas cosas similares también. Lo último que llevas a tu mente también suele aparecer en tus sueños. Por eso ver noticias después de las 6 de la tarde no es una buena idea para nadie, chicos. No es lo recomendable. ¿Okay? Antes de dormir lean alguna cosa que sea agradable para ustedes. Muy bien. Si nadie tiene ninguna otra pregunta, ningún otro comentario sobre esto, pues mañana vamos a ver las últimas 2 necesidades que nos quedan por mirar. Vamos a ver, las últimas 2 necesidades que nos quedan son la de propósito y significado y la capacidad de recuperar el balance. ¿Okay? La capacidad de recuperarnos del estrés también es una necesidad que debemos saber cubrir. Entonces, eso lo vamos a ver mañana. La capacidad de saber cubrir el balance y de tener un sentido en la vida, un propósito para algo. Que nuestra vida tenga significado también parte de una necesidad psicológica o emocional. Luis, ¿qué es de cierto sobre el déjà vu? No tengo idea. Yo he tenido muchas experiencias que suenan como un déjà vu, pero no sé qué tan reales o no reales son. Sí que he tenido experiencias así donde pienso esta persona va a decir esto y luego lo dice. No sé cómo funciona eso, no tengo idea. Hay cosas que simplemente las dejo en la parte impredecibles y solo las disfruto cuando sucede. ¿Okay? Muy bien, chicos, eso es todo. Muchas gracias por haber estado aquí. Carla, C. Cedeño, Celular, me imagino, Denise, Glenda, JQ, Luis, María, Paola, Patricia, Ronald, Silma, Víctor, Ricardo. Gracias, chicos. Nos vemos el día de mañana.